Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha terminado su viaje a África, en el que ha visitado Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio. Durante una semana ha llevado esperanza a esos países. Los cardenales Björk y Brandmüller han escrito sendas cartas al resto de los cardenales para que se movilicen ante lo que puede ocurrir con el Sínodo de la Amazonía. El Santo Padre creó el domingo pasado, antes de emprender su viaje a África, 13 nuevos cardenales, 10 de los cuales son electores. El cardenal Felky, de Colonia, ha alertado de la posibilidad de un cisma debido al Sínodo de la Iglesia en Alemania, que empezará en octubre. Los obispos españoles han publicado un documento en el que advierten de los riesgos para la fe del uso de las técnicas de meditación orientales. El Papa Francisco ha culminado su viaje a 3 países africanos, Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio. Su mensaje ha sido de paz y reconciliación. En Mozambique, primera escala de su viaje, se reunió con las autoridades del país, como es habitual, y visitó diversas comunidades y centros de atención social llevados por la Iglesia. Quizá lo más destacado fue el encuentro con los sacerdotes y religiosos. A ellos les dijo: vuestra vocación es evangelizar. La vocación de la Iglesia es evangelizar, no hacer proselitismo. Los motivos del proselitismo no son cristianos. Nuestra vocación es evangelizar. Nuestra identidad de Iglesia es evangelizar. La etapa de Madagascar tuvo 2 momentos especialmente importantes. Uno de ellos fue el encuentro con las autoridades, donde les pidió un esfuerzo especial por preservar la naturaleza de su país, famoso por conservar especies animales y vegetales únicas en el mundo. Busquen una mejor distribución de los ingresos y una promoción integral de todos los habitantes, especialmente de los más pobres. Y en ese camino de búsqueda de soluciones integrales, el Papa exhortó a los presentes a que trabajen en la promoción del respeto de la Madre Tierra, preservando y protegiendo la naturaleza. Vuestra hermosa isla de Madagascar es rica en biodiversidad vegetal y animal, y semejante riqueza se encuentra particularmente en peligro por la deforestación excesiva en beneficio de unos pocos. Su degradación compromete el futuro del país y el de nuestra casa común, añadió el pontífice. El otro momento importante fue en el encuentro con los jóvenes. A través de vosotros entra el futuro en Madagascar y en la Iglesia. El Señor es el primero en confiar en vosotros y os invita a que también confiéis en vosotros mismos, en vuestras habilidades y capacidades, que son muchas. Os invita a animaros unidos a Él para escribir la página más hermosa de vuestras vidas. La visita a la isla Mauricio tuvo lugar el lunes y duró solo unas horas. El Papa celebró la misa en el monumento a María, Reina de la Paz, y después visitó el santuario de Fray Laval. Por la tarde regresó a Mozambique, desde donde al día siguiente emprendió la vuelta a Roma. Los cardenales Björk y Brandmüller han pedido a sus colegas que defiendan la fe ante los riesgos de herejía que se puedan dar en el Sínodo de la Amazonía. Los cardenales Walter Brandmüller y Raymond Burke escribieron cada uno una carta en italiano a los demás miembros del colegio cardenalicio, haciendo una grave denuncia sobre algunos puntos del documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía, que se realizará en el Vaticano del 6 al 27 de octubre. En pocas semanas comenzará el llamado Sínodo de la Amazonía. Lo que se sabe hasta ahora sobre el sínodo no puede sino suscitar las más serias preocupaciones. Algunos puntos del Instrumentum Laboris
parecen no estar solo en disonancia respecto a la enseñanza auténtica de la Iglesia, sino que son contrarios a ella, afirma el cardenal Brandmüller. Ante esta situación, continuó el cardenal, tendremos que afrontar serios ataques a la integridad del depósito de la fe, a la estructura jerárquico-sacramental y a la tradición apostólica de la Iglesia. Con todo esto se ha creado una situación nunca antes vista en toda la historia de la Iglesia, ni siquiera durante las crisis arriana de los siglos IV y V. Por su parte, el cardenal estadounidense Raymond Burke señaló en su carta, también del 28 de agosto, que comparte plenamente las profundas preocupaciones del cardenal Brandmüller sobre el inminente sínodo para la Amazonía, en base a cómo su trabajo está previsto en su Instrumentum Laboris. Además de los puntos mencionados por el cardenal alemán, el cardenal Burke advirtió que en el documento de trabajo del sínodo la verdad de que Dios se nos ha revelado a sí mismo plenamente y perfectamente a través del misterio de la encarnación redentora de Dios, Hijo, no solo está oscurecida, sino negada. El Papa ha creado 13 nuevos cardenales, 10 de los cuales son electores, porque tienen menos de 80 años. El nombramiento será efectivo el 5 de octubre. Después de rezar la oración mariana del Ángelus del domingo 1 de septiembre, el Santo Padre anunció un consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales. Antes de eso, el Papa estuvo 25 minutos encerrado en un ascensor, de donde le tuvieron que sacar los bomberos. Queridos hermanos y hermanas, el próximo 5 de octubre tendré un consistorio para el nombramiento de 10 nuevos cardenales. Su procedencia expresa la vocación misionera de la Iglesia, que continúa proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra, dijo el Papa para anunciar la noticia. Los nuevos cardenales son Monseñor Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Monseñor José Tolentino, archivero y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, Monseñor Ignatius Sujayo, arzobispo de Yakarta. Monseñor Juan de la Caridad García, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Monseñor Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, Monseñor Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, Guatemala. Monseñor Mateo Zuppi, arzobispo de Bolonia, Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat, Reverendo Padre Michael Cerny, subsecretario de la sección de migrantes del Departamento para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Junto con ellos, explicó el Santo Padre, uniré a los miembros del Colegio Cardenalicio, 2 arzobispos y un obispo que se han distinguido por su servicio a la Iglesia. Estos 3 tienen más de 80 años, por lo que no tienen derecho de voto en un futuro cónclave. El arzobispo de Colonia, cardenal Felky, ha advertido del riesgo de que, tras el sínodo de la Iglesia en Alemania, se produzca un cisma en ese país. El arzobispo de Colonia, cardenal Bölki, ha expresado su temor de que el camino sinodal emprendido por el episcopado alemán lleve a un cisma en la Iglesia universal e incluso dentro de la propia Iglesia alemana. En todas partes me encuentro a gente preocupada con lo que está sucediendo ahora en Alemania, confiesa Welki en declaraciones al diario diocesano de su archidiócesis. Es palpable la alarma de que el camino sinodal nos lleve a poner en riesgo la comunión con la Iglesia universal y nos convirtamos en una Iglesia nacional alemana. Bölki no es ni el único ni el primer cardenal alemán en ver los riesgos de este paso trascendental del episcopado germánico. El obispo de Augsburgo, Konrad Zdarsa, lo ha llegado a calificar de fraude en el etiquetado. El exprefecto para la doctrina de la fe, Gerhard Müller, alentó contra él y el cardenal Brandmüller advirtió que es un sendero que conduce al desastre. El cardenal Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana,
ya ha anunciado que están decididos a seguir un camino sinodal vinculante sobre asuntos como contracepción, cohabitación extramatrimonial, relaciones homosexuales, masturbación, teoría de género o celibato sacerdotal. Los obispos españoles acaban de difundir un documento sobre la oración cristiana frente a las espiritualidades orientales, advirtiendo de sus riesgos. Los obispos responsables de la doctrina de la fe en España han publicado un documento de 30 páginas sobre esta temática titulado Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. La tesis católica es clara. La gente quizá cree que busca solo paz, relajación o equilibrio, pero en realidad nada les llenará, porque solo Dios llena de paz auténtica. Y Jesús no es un maestro más para vivir con equilibrio. Jesús es Dios mismo hecho hombre, nuestro Señor y Salvador. La gente hoy pide técnicas, pero Jesús realmente no habla de técnicas, sino más bien de actitud. Los obispos distinguen entre técnicas que predisponen el cuerpo y el espíritu al silencio necesario para la oración y métodos entendidos como itinerario completo de meditación. Desde el punto de vista cristiano, algunas técnicas para alcanzar ciertos estados de ánimo previos a la oración podrían aceptarse porque podrían aislarse del conjunto del método y de sus fundamentos. Pero los métodos o itinerarios completos de meditación zen u oriental no pueden aceptarse porque son inseparables de sus bases religiosas y antropológicas, incompatibles con la fe cristiana. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la apelación de 2 cardenales a sus compañeros para que defiendan la integridad de la fe católica. Los cardenales Burke y Brandmüller han publicado por separado una carta dirigida al resto de los cardenales de la Iglesia Católica pidiéndoles que se pronuncien ante la desgracia que puede caer sobre la Iglesia si sale aprobado tal y como está el Instrumentum Laboris del próximo sínodo para la Amazonía. Ya he hablado varias veces sobre los errores contenidos en ese Instrumentum Laboris y no voy a insistir sobre ello porque quiero fijarme más en la carta de los cardenales y en el fondo de la misma. Lo primero que quiero decir es que, aunque a alguno le parezca lo contrario, no creo yo que esta carta de estos 2 cardenales vaya dirigida contra el Papa Francisco. Al contrario, creo sinceramente que buscan ayudar al Papa en su gobierno de la Iglesia, porque esa es la misión de los cardenales, o por lo menos una de las principales tareas de los obispos cuando son nombrados cardenales, colaborar con el Papa en el gobierno de la Iglesia. Si ante los errores contenidos en el Instrumentum Laboris hubiera un silencio universal, podría parecer que están todos de acuerdo con eso. Y entonces se quedaría el Santo Padre como el único defensor en solitario de la doctrina de la Iglesia. Bueno, el portero en un equipo de fútbol tiene una misión muy importante, pero la realiza mejor si tiene una buena defensa. Yo creo que eso es lo que pretenden estos 2 cardenales, hacer ver al Papa y al resto de la Iglesia que hay una oposición viva, una oposición pacífica, una oposición razonada a estos errores que algunos pretenden introducir. Pero no hay que olvidar que esta carta que acaba de publicarse no es el primer documento sobre este tema, aparte del Instrumentum Laboris. Hubo otro hace unos meses que se conoce como el documento de Bogotá, elaborado por una comisión de teólogos muy liberacionistas, que, entre otras cosas, se replantea la misión y la tarea de la Iglesia y que no solamente rechaza lo de que fuera de la Iglesia no hay salvación, sino que considera que una afirmación así, con todas sus consecuencias, es de un exclusivismo insoportable y que la Iglesia tiene que entender y aceptar que es una más entre las distintas ofertas que hay para conducir al ser humano a la salvación. Conviene hacer un poquito de memoria. Cuando, después del Concilio Vaticano II, empieza
la crisis que lleva a Monseñor Lefebvre a separarse de la Iglesia unos años después, este es el fondo de la cuestión. El principal problema, no solamente el tema de la misa, el principal problema es ¿para qué sirve la Iglesia si uno se puede salvar al margen de la Iglesia? Monseñor Lefebvre, que había sido misionero en África, se plantea a sí mismo y lo dice abiertamente, decir, ¿qué he estado haciendo yo todos esos años en África de misionero? Pero no solamente él, ¿qué han estado haciendo los apóstoles y tantos misioneros, muchos ellos mártires que han llevado el Evangelio a todo el mundo? Si no es verdad que fuera de la Iglesia no hay salvación, o sea, si se puede salvar cualquiera siguiendo cualquier religión o siguiendo simplemente su conciencia, ¿para qué la misión? ¿Para qué ha servido y para qué sirve la misión? Ya no tiene sentido y de hecho no hubiera tenido sentido desde el principio. Analizando esto y meditando sobre esto hace ya muchos años, cuando era un seminarista y un joven sacerdote, yo pensé, no sé, equivocadamente o no, pensé que esto es como si pues uno tuviera que aprender matemáticas. Y dice, bueno, vamos a ver, se puede aprender matemáticas. Un genio puede aprenderlas sin profesor, pero la verdad es que si vas con unos buenos profesores, pues es más fácil que las aprendas. O sea, cabe la posibilidad, pensando en la justicia de Dios, de que una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, porque ha nacido en un contexto no cristiano y porque no le ha sido posible conocer al Señor, pues cabe la posibilidad, pensando en la justicia de Dios, de que esa persona pueda salvarse siendo fiel a su religión. Pero en la Iglesia está la plenitud, no solamente de la verdad, la plenitud de la revelación traída por el propio Hijo de Dios hecho hombre, sino también la plenitud de los medios que hay para alcanzar la salvación, que son, entre otros, los sacramentos. Por lo tanto, si puede haber excepciones, pensando en la justicia de Dios, de que fuera de la Iglesia sí haya salvación, es dentro de la Iglesia donde está la salvación. Más aún, Cristo es el único Salvador, no solamente de los que le siguen, de los católicos, de los cristianos, sino también de toda la humanidad. Cristo es el Salvador y fuera de la Iglesia, salvo excepciones, no hay salvación. Bien, esto fue a la conclusión que yo llegué, pero claro, ahora resulta que, por lo menos según estos teólogos y sus opiniones quedan reflejadas más o menos claramente en el Instrumentum Labori del Sínodo de la Amazonía, resulta que esto no es verdad. Es decir, no solamente la Iglesia es para ellos un instrumento más de salvación, un camino más de salvación, sino que en la práctica es un instrumento menos, es decir, es un camino peor que los otros. ¿Por qué? Porque si te puedes salvar siguiendo cualquier religión, incluso sin ninguna religión, una Iglesia que tiene una ley moral tan exigente como la nuestra, se convierte en una dificultad para poder llegar a esa salvación en la tierra como en el cielo. Y ahí llegamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el papel de Jesucristo? ¿Jesucristo qué fue? Una especie de turista accidental que visitaba una de sus posesiones en el inmenso espacio sideral, cayó por aquí y este turista accidental terminó por ser un turista también accidentado. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué predicó? Si podíamos salvarnos en la tierra y en el cielo, siguiendo las religiones que ya había, ¿para qué necesitábamos a Cristo? ¿Para qué necesitábamos su sangre derramada? ¿Para qué necesitábamos sus enseñanzas? Si se podía uno salvar matando, por ejemplo, los cultos donde mataban a las víctimas, a los niños incluso. Si se podía uno salvar haciendo lo que le diera la gana, o por lo menos casi en el orden moral, ¿para qué necesitamos a Cristo? Que ha venido a decirnos que no podemos salvarnos si no amamos al prójimo y si no llegamos incluso a estar dispuestos a dar la vida por Él y por amor al prójimo. ¿Para qué necesitamos a Cristo? Cristo es un inconveniente. Cristo es, en el fondo, un enemigo de la salvación para estos. Por lo menos si uno es lógico y lleva sus planteamientos hasta las últimas consecuencias. Esto es una cosa espantosa. Razón tienen los cardenales Burke y Brandmüller cuando dicen que estamos en una crisis peor
que la crisis de los siglos V y VI de los arrianos. Porque al menos los arrianos, que no creían en la divinidad de Cristo, pero que creían que era una especie de semidios, al menos ellos evangelizaban. Algunos llegaron incluso hasta la China. Al menos ellos evangelizaban porque eran conscientes, creían que el mensaje del Señor era bueno en la tierra y para el cielo. En cambio, estos consideran que el mensaje del Señor es uno más y en la práctica uno menos, porque al traer unas leyes morales más exigentes es peor para los que siguen esa religión, es peor porque les complica la vida y por lo tanto les va a hacer mucho más difícil ser fieles a su conciencia y llegar al cielo, si es que creen en el cielo. Bueno, creo que no solamente los cardenales tienen que hablar, creo que en esta hora tan difícil de la Iglesia tenemos que hablar todos, con paz, sin insultos, con mucho amor siempre y por amor a Cristo, pero tenemos que hablar todos. Y tenemos que hablar para decir, pecadores como somos, malos cristianos como somos, por desgracia, pero tenemos que decir, creo que Cristo es el único Salvador, no solamente mío, no solamente de los que le seguimos y creemos en Él, sino de toda la humanidad. Creo en Cristo, único Salvador del mundo. Y creo que su nacimiento, su muerte y su resurrección fueron necesarias e imprescindibles para esa salvación. Creo en Cristo Salvador y Redentor de toda la humanidad. Y creo que, salvo excepciones que el Señor conoce y permite, fuera de la Iglesia no hay salvación. Por lo menos por nosotros que no quede. Ayudemos al Papa, ayudémosle haciendo ver que hay muchos que creemos en Cristo y que hay muchos que creemos en la Iglesia. Y que hay muchos que estamos seguros de que fuera de la Iglesia, repito, salvo esas excepciones, no hay salvación. Y que hay muchos que agradecemos al Señor que recientemente o hace 2000 años vinieran misioneros a nuestros países, aquella Hispania, por ejemplo, romana, vinieran misioneros a decirnos, Cristo es Dios, es el Dios hecho hombre, es tu Salvador, y si sigues sus enseñanzas y si crees en Él, tú también, por su misericordia, vas a poder llegar al cielo. Que así sea. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.